buenas noches, público asistente. En nombre de nuestra directora de UGEL 06, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, doy por aperturado la ponencia de ahora correspondiente al segundo webinar por la educación que merecemos. El título de la ponencia de ahora es Didáctica de la enseñanza del inglés como idioma extranjero a través de las competencias, que estará a cargo del magíster Daniel Alberto Sosa, a quien se le da la bienvenida, y con el permiso de él también voy a compartir su hoja de vida. El magíster Daniel Alberto Sosa realiza estudios de doctorado en educación. Está en proceso en el 2023. En el 2023 también hizo su licenciatura en educación primaria en Lima, Perú. Máster en gestión del talento, responsabilidad sociocorporativa y liderazgo en Madrid, España. Máster en dirección y gestión de recursos humanos en Madrid, España. Máster en educación con mención en innovación pedagógica y gestión de centros educativos en Lima, Perú. Maestría en teología dogmática en Lima, Perú. Bachiller en Sagrada Teología en Lima, Perú. Traductor literario, técnico y científico en Tucumán, Argentina. Bachiller en lenguas modernas en Tucumán, Argentina. También realizó diplomados y especializaciones como coaching educativo, docencia universitaria, psicología clínica, pedagogía y desarrollo integral de la primera infancia, aprendizaje significativo en estudiantes con trastorno del espectro autista y síndrome de Down, pedagogías emergentes e innovación educativa, neuropsicopedagogía y procesos cognitivos enfocados en la educación. Dentro de los idiomas, idioma avanzado de portugués, francés e italiano, intermedio, lenguas clásicas, latín y griego, obteniendo certificación internacional. Dentro de su experiencia laboral desde el 2022 hasta la actualidad como gerente de recursos humanos en Transminsa SAC, desde 1998 hasta la actualidad como profesor de idiomas. En el 2021 hasta la actualidad docente de tiempo parcial en la Universidad Autónoma del Perú. Del 2020 al 2022 en Lima, Perú, docente de tiempo completo en la Universidad Científica del Sur. Del 2019 al 2022 en Lima, Perú, docente de tiempo parcial, investigador en la Universidad Tecnológica del Perú. Del 2018 al 2019 en Lima, Perú, jefe de capacitación y desarrollo humano Precotex Industrial. En el 2016 hasta la actualidad en Lima, Perú, director de capacitación e investigación desde junio del 2016. Del 2010 al 2018 en Lima, Perú, jefe de recursos humanos en Transminsa SAT. En Lima, Perú, en el 2017, asistente de investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Profesor de inglés, religión y liderazgo y emprendimiento en el Instituto de Enseñanza Particular San Ignacio de Recalde Schools, responsabilidades. Del 2013 al 2017 en Lima, Perú,
profesor de idiomas, coordinador de pastoral. En el 2023 al 2015, coordinador de proyectos sociales, educativos y catequéticos. Docente de inglés en el Instituto Cultural Argentino de Lenguas Vivas Anglo-Británico. Sin más preámbulos, doy pase al licenciado que tiene pues una vasta experiencia. Adelante, magíster, lo escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a Norma Chávez, a la directora de la UGEL 6, por esta invitación de poder compartir con ustedes. Mientras iba diciendo toda la experiencia, es como que se me venía a la mente, creo que básicamente todo lo que uno ha ido aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hacemos es una posibilidad de aprender, de poder ser mejores cada día, y yo creo que esa es lo que nos tiene reunidos a todos. Esa es, yo creo que la motivación principal, poder crecer y poder ser mejores cada día. Agradecer la presencia de todos. Estoy viendo por Facebook, son un montón, no podría saludar a uno por uno porque son muchísimos, entonces estoy muy feliz de que estemos aquí reunidos con esta motivación de ser mejores cada día. Quiero que antes de continuar, quiero que me digan si pueden observar la pantalla, la diapositiva que les he preparado el día de hoy. Quiero que me digan, good evening Betty. Ok, very good. Ahí tenemos entonces la diapositiva. Me gustaría que todos los que están escuchando, así como Ingrid, hagan alguna reacción por Facebook, a ver si me están escuchando. A ver, quiero ver esas reacciones. Pueden hacer deditos levantados, pulgares, pueden hacer corazoncitos, pueden... A ver, quiero que hagan reacciones, a ver si todos me escuchan bien. Good evening, thank you Margot, Karina, very good. A ver, hacemos ahí. Hello Jocelyn, hello, nice to meet you. Ok, sería muy lindo. It would be very nice that I do this exposition in English, ¿no? Sería excelente de que pudiera hacerla en inglés, pero yo entiendo de que aquí también nos reunimos profesores de otras especialidades. Entonces, tranquilamente vamos a ir haciendo como en español y en inglés para que nos sintamos todos cómodos, para que nos sintamos bien en esta propuesta de poder reflexionar sobre la didáctica de la lengua extranjera, es decir, cómo nosotros abordamos el estudio de la lengua extranjera. Y sobre todo teniendo en cuenta lo más básico, ¿no es cierto?, que demanda de nosotros la currícula del Perú, que es poder trabajar con la didáctica de la lengua extranjera desde las competencias de la lengua, es decir, qué competencias podemos ir desarrollando para que los chicos incorporen la lengua extranjera como parte de ellos, ¿no es cierto? Entonces esa es la propuesta de hoy. Para comenzar con esta propuesta de poder explorar un poquito la didáctica de la lengua extranjera, sobre todo algunas herramientas que les puedan ayudar a ustedes. Sobre todo yo sé que hay algunos docentes, y esto digamos así lo he preparado con todo mi corazón, para compañeros, colegas que saben un poquito de la didáctica para refrescar un poquito, pero también para otros docentes que yo sé que tienen que llevar el curso de inglés, ¿no?, o de lengua extranjera, sin ser especialistas en esto, para que también ustedes puedan tener quizás una idea de cómo abordar esta enseñanza que a ustedes les toca transmitir. Yo sé que por ahí en las primarias hay profesores de grado que tienen que ir abordando esto de la enseñanza de lengua extranjera, entonces darle algunas pautas. Pero antes que todo, vamos a tratar de un poquito reflexionar sobre qué es lo que significa aprender una lengua, sobre todo desde los especialistas. Hay un especialista, Federico Fellini, que dice, a different language is a different vision of life. En español, les comparto, un idioma diferente es una visión diferente de la vida. A ver, quiero que ustedes me cuenten un poquito qué es lo que significa esto. ¿Verdaderamente opinan
que aprender una lengua diferente es tener una visión de la vida diferente? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenos un poquito su experiencia. A ver si alguien se anima a compartirnos. ¿Qué opinan sobre esta frase? ¿Es cierto o no? A different language is a different vision of life. Un idioma diferente verdaderamente es una posibilidad de ver la vida de una manera diferente. Instituto de Inglés London, Perú dice New Culture, por supuesto, ¿no? Aprender un idioma nuevo nos abre a una cultura diferente. Es un modo de pensar diferente, es un modo de abordar la vida de una manera totalmente diferente. Isabel nos dice, es cierto, porque aprendemos nuevas culturas, ciertamente. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que nosotros tenemos, para que podamos aprender un idioma, tenemos que abrir nuestra vida y nuestro corazón a una cultura diferente. No podemos pensar que el mundo solamente funciona como nosotros vivimos, ¿no? Entonces tenemos que abrir nuestra mente. Aprender un idioma nos abre la mente. Aprender un idioma nos abre a un modo de vivir diferente. Por eso esta frase de Federico Fellini, a different language is a different vision of life. Compartimos otra. Dice aquí, you can never understand one language until you understand at least two. Nunca podrás entender un idioma hasta que no entiendas al menos dos. ¿Qué opinas tú sobre esta frase? A ver, quiero escucharlos, quiero, digamos así, bueno, quiero leerlos en realidad. Muy bien, gracias por los aportes. Ahí Dani nos dice, really true, new culture, new customs, new points of view. Es decir, que el idioma nos da una nueva posibilidad de ver la vida de otra manera. Vamos a ver ahora con esta idea, you can never understand one language until you understand at least two. Nos dice Mercedes, nos permite entender otras formas culturales porque podemos comunicarnos. Muy bien. ¿Creen que aprender otro idioma nos va a dar una apertura y una mirada mucho más grande de nuestra propia lengua, de nuestro propio idioma? ¿Qué les parece a ustedes? Nos ayuda a crecer en la conciencia, ¿no? Muy bien, Alexa nos dice, because we compare a lot of things. Digamos así, un modo fascinante de poder aprender, de poder acceder a la realidad, es a través de la comparación, ¿no? Entonces, podemos aprender una nueva lengua, pero mientras aprendemos esa nueva lengua, también somos conscientes de nuestra identidad. Nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a poder entender nuestra lengua, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros al enseñar el inglés, nosotros a veces tenemos que incorporar algunas cosas que hemos aprendido en los cursos de lengua española para que podamos entender a veces las funciones de las palabras o cómo las palabras se relacionan, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que es justamente de que aprender una lengua también te da la posibilidad de crecer en tu identidad, de ir entendiéndote a ti mismo, que es un proceso muy importante dentro del enfoque personal de lo que es la propuesta del Ministerio de Educación del Perú, sobre todo de la Currícula Nacional de Educación Básica, ¿no? El enfoque, por ejemplo, de la identidad, de poder, digamos así, conocernos a nosotros mismos, de salir de nosotros mismos, el hecho también de conocer mejor nuestra cultura, de conocer mejor nuestra identidad, nos abre a los demás de una manera más libre, de una manera más sincera, de una manera más transparente. Rosita Félix nos dice, we identificate with our culture. Exactamente. Aprender otro idioma también nos ayuda a identificarnos con nuestra propia lengua, ¿sí? Nos dice Victoria, aprender un idioma más nos ayuda a adquirir mayores posibilidades de conocer más. Por supuesto, nos abre gamas del conocimiento. Nosotros sabemos desde la neurociencia y desde la neurodidáctica que nosotros, ¿cómo aprendemos? No es que aprender, por ejemplo, inglés significa abrir la cajita del inglés en el cerebro y meter información de inglés. No, nosotros vamos generando conexiones nuevas. Entonces, aprender un idioma nuevo no tan solo nos permite aprender el idioma, sino nos empieza a generar nuevas conexiones cerebrales y esas nuevas conexiones cerebrales nos abren a la posibilidad de aprender muchas otras cosas, cosas insospechadas, ¿no?
En Nunash Valdés, Rixi nos dice aprender un nuevo idioma nos hace aprender más nuestra propia lengua y nuestra lengua materna, por supuesto. Muy bien. A diferencia de lo que por ahí dicen de que aprender otro idioma es perder la identidad, de que aprender otro idioma es como que venderse o vender el alma a otra cultura, no es así. Todo el tiempo estamos comparando, todo el tiempo estamos relacionando, estamos asociando y nos ayuda también y nos obliga a entender mejor quiénes somos y desde dónde nos comunicamos. Muy bien, perfecto, excelente, me encanta la participación. Rosana dice, nos ayuda a crecer y compartir abriendo fronteras, exactamente. El poder aprender idiomas nuevos nos permite abrir fronteras. Tenemos otra frase muy interesante por aquí. We should learn languages because language is the only thing worth knowing even poorly. De Catolón. Deberíamos aprender idiomas porque el idioma es lo único que vale la pena conocer, aunque sea pobremente. Ciertamente, ¿no? O sea, de todo lo que nos toca conocer, conocer pobremente un idioma, hasta conociéndolo pobremente, nos abre la mente, nos abre el entendimiento y nos genera nuevas posibilidades del conocimiento y del aprendizaje, ¿no? Por más que tú lo aprendas pobremente, hay en otros aspectos que aprender pobremente algunas cosas, pues, digamos así como que tú dices, no vale la pena estar, digamos, así como que aprendiendo pobremente algo, pero los idiomas sí. Por más de que tú aprendas 10 palabritas, tú dices, ponemos como objetivo en primer grado aprender 10 palabritas en inglés. Ya con eso has hecho un avance importante, les has dado una gran fuente de aprendizaje para los chicos. Justamente lo que dice Álvaro, lo comparto, dice a los niños se les hace muy versátil y lúdico aprender otro idioma aparte del español. A los chicos les encanta. Ya vamos a ver cuál es la receta que vamos a usar en la didáctica de la lengua extranjera, pero a los niños les encanta. No sufren cuando desde niñitos nosotros los estimulamos y mucho más ahora que nuestros hijitos, nuestros alumnitos tienen ese estímulo de que nuestros papás, los papás de ahora, escuchan inglés, escuchan francés, escuchan otros idiomas, escuchan música, entonces ellos lo ven como algo natural. Para ellos es un juego hablar en español, luego saltar del español al inglés, del inglés al francés. Para ellos es un juego, les encanta, se súper entretienen. Sería, digamos así, algo que nos debería llamar la atención que, por ejemplo, si nos toca abordar el aula con los más pequeñitos, que los niños se aburran en nuestra aula. Quiere decir, ¿no es cierto?, de que quizás algo nos toca todavía renovar o nos toca, digamos así, innovar. Eh, muy bien, muy agradecido. Rosita dice, we imagine to be in other country and culture. Qué lindo que es el tema de la imaginación. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo cuando veamos el tema de cómo se da o las teorías del aprendizaje, pero el tema del lugar de la imaginación, del hacer, digamos así, en la imaginación ponerme en el lugar de otra persona que vive en otro país, que respira otro aire, que está delante de ciertos edificios, que vive la vida de otra manera, eso es algo muy rico. Y los chicos, sobre todo los más niñitos, que les gusta mucho, digamos así, viajar con la imaginación, puede ser un medio de aprendizaje muy bueno, muy bueno. Como dice también Juan Diego, aprender otro idioma es una puerta a las oportunidades y si es más temprano ese aprendizaje, mejor. Muy bien, perfecto. Vamos a otra frase. Dice así Flora Lewis. Learning another language is not only learning different words for the same thing, but learning another way to think about things. El tema de poder aprender otra forma de pensar las cosas, ¿sí? Es decir, aprender un idioma, ¿no es cierto? Te permite también crecer en tu capacidad de pensar. Te ayuda a pensar de otras formas, a profundizar en el pensamiento, a tener un pensamiento más amplio, a tener un pensamiento más profundo. No es tan solo, dice Lewis, solamente una forma diferente de decir una misma palabra. Es otra manera de pensar.
como nos dice aquí la institución educativa 6088, Lima, Perú, Cieneguilla, amplía nuestro horizonte mental, abre nuestro horizonte mental. La mente se abre, la mente se profundiza, se abre la mente de par en par para poder recibir muchas cosas, no tan solo el idioma o la lengua extranjera. Fact of the day. Tenemos aquí de Totem. Learning a second language not only has cognitive and academic benefits, it also supports a greater sense of openness to an appreciation for others' cultures. Aprender otro idioma no solo tiene beneficios cognitivos y académicos, sino también promueve un sentido más gratificante, más abierto, con un mayor aprecio a las otras culturas. Pues claro, nosotros tenemos que desarrollar en los chicos, ¿no?, un pensamiento global. Viven en un mundo globalizado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es de nosotros si pensamos que todo el mundo gira alrededor de Perú? Un empobrecimiento total. Entonces, aprender otro idioma no tan solo les da a los chicos esos beneficios cognitivos, esos beneficios académicos, esos beneficios neurológicos de los cuales estábamos hablando, neurocientíficamente hablando, sino también les da una posibilidad de valorar lo diferente, valorar lo otro, valorar lo que no es el mismo. Hasta incluso eso mismo les permite también, y mucho más a nosotros, Perú, que somos un país súper plural, nos permite valorarnos entre nosotros porque somos altamente diferentes, ¿sí? Ediani Rodríguez nos cuenta una anécdota. Me fui a Luxemburgo sin saber el alemán y fue la locura. Solo conocía lo básico del inglés y sin duda alguna es una necesidad aprender otro idioma. Claro que sí, claro que sí. Yo diría, con mi experiencia, a mí me gustan mucho los idiomas y los trato de aprender cada día más. Yo creo que por experiencia es una muestra de respeto y muchas veces me lo dijeron cuando yo me he encontrado con personas de otros países, por ejemplo, con ingleses, con norteamericanos, con personas de Francia, con personas de Italia, con personas de Alemania. Es una muestra de respeto absoluto el hecho de que tú hagas el esfuerzo por aprender el idioma que ellos hablan, ¿sí? Es decir, de que ellos lo valoran un montón. De hecho, a veces uno tiene miedo, y ya lo vamos a ver a continuación en cuanto a la didáctica, a veces uno dice, ay, no voy a hablar nada en mi inglés masticado, porque si no voy a pasar vergüenza con esta gente, ¿no? Pero luego no, al contrario, ellos valoran mucho que uno trate de comunicarse en sus propias lenguas y mucho más. Y yo creo que eso ya les queda a los chicos, porque bueno, no creo que salgan con un nivel avanzado de las aulas de primaria y de secundaria de nuestros colegios. ¿Por qué no? O sea, sería un sueño enorme, grandísimo, que podamos nosotros tener, digamos, así como que escuelas públicas bilingües, pero yo diría, digamos así, que sería una motivación muy grande para los chicos que puedan verdaderamente aprender bien un idioma, ¿no es cierto? Y que ellos, digamos así, estén contentos de saber que nosotros aprendemos su idioma, que tratamos de aprenderlo bien, que tratamos de comunicarnos bien, ¿no? Como ellos también hacen un enorme esfuerzo. Les cuento un chisme, no sé si ustedes lo sabían, pero para los de habla inglesa o los de habla alemana es mucho más difícil aprender castellano que para nosotros aprender inglés, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, por eso es que, digamos así, tenemos que nosotros también valorar si una persona viene de habla inglesa o del extranjero y quiere tratar de hablar el español. No es necesario corregir, no es necesario llamar la atención, simplemente valorar el hecho de que esa persona se esfuerza por hablar la misma lengua, el mismo idioma, en los mismos códigos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense en la riqueza de aprender un idioma. Yo creo que estas frases se quedan cortas. Si tú vas a googleas, ¿no? Phrases about learning
second languages o about learning English, te encuentras un montón de frases que te ayudan a entender que el aprendizaje del idioma tiene mucha riqueza. Nos abre al mundo, nos abre la cabeza, nos abre la mente, nos abre el corazón, no tan solo para el extranjero, sino entre nosotros mismos. Nos ayuda en todas formas a desarrollarnos. Alexa nos dice, my boyfriend learned Spanish easily. Qué bueno. Debe haber tenido una muy buena docente en Alexa, seguro que le ha ido dando, digamos así, sus ayuditas y le ha ido, digamos así, ayudando a dar esos pasos que necesitaba. Helen Díaz dice que depende de las capacidades. Bueno, vamos a entrar en eso. Lo primero que nosotros nos vamos a preguntar ¿is it easy to learn a new language? ¿Es fácil aprender un nuevo idioma? Esto yo creo que esta pregunta, muy lindo lo que nos dice Silvia Rosario, dice, learn Quechua to understand our people. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo que sería de que así como nos interesamos por aprender otros idiomas, esa mirada como que global, también tengamos esa mirada hacia adentro de nosotros. Y como dice Silvia, podamos aprender el quechua para poder entender, ¿no? Nuestros orígenes, nuestros antepasados. Para información de ustedes, les largo otro chisme. Nadie lo creería, pero yo tengo sangre inca, porque yo nací en Argentina, en una zona donde todavía llegaba el imperio inca, que es Tucumán. De hecho, Tucumán viene del quechua tucma, que significa el fin de algo, es decir, era el final del imperio inca. Y mi papá tiene ascendencia inca, entonces para sorpresa de todos ustedes que habrán dicho, no, este es gringo, no, tengo también mi sangre inca, entonces todos estamos llamados un poquito como que a regresar a nuestra identidad, a conocernos a profundidad. ¿Is it easy to learn a new language? Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué opinan? ¿Es fácil aprender un nuevo idioma? Por ahí una compañera decía, depende de las capacidades. Habría que, ¿no es cierto? Es muy importante que nosotros podamos tratar de definir, bueno, pero ¿cómo definimos capacidades? ¿No? Porque dentro de lo que es el lenguaje de la pedagogía tenemos que definir bien, ¿no? Alexa dice, it's practice. Por supuesto, la práctica es muy importante. Helen dice, it's attitude. También, entonces, es capacidades, es práctica, es actitud. Dice, es fácil. Cuando quieres aprenderlo, como dicen, querer es poder, dice Rosario. Realmente, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con la voluntad, con querer aprenderlo. También tiene que ver con las emociones suscitadas, ¿no? Y eso, digamos así, es una recomendación o un tip para, digamos así, nosotros que somos colegas de la educación. Muchos de mis amigos que le tienen fobia al inglés o que le tienen un poco de alergia al inglés, muchas veces es porque los profesores de inglés no les han sabido enseñar o no les han sabido transmitir esa pasión o han vuelto del idioma inglés como, digamos así, una clase más de matemática, ¿no? Entonces, en donde los chicos, digamos así, se espantan, lo ven difícil, lo ven complicadísimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con las emociones que nosotros generamos cuando nosotros transmitimos nuestras enseñanzas, cuando nosotros transmitimos lo que queremos transmitir a los chicos, ¿no es cierto? Un maestro feliz hace alumnos felices, aprendamos lo que aprendamos en el aula, ¿no es cierto? Un profesor frustrado, enojado, no, o quizás hasta poco preparado, tenemos que reconocer a veces que no estamos bien preparados, entonces vamos a generar, digamos así, chicos, que les genera dificultad, desagrado, generar un nuevo aprendizaje, y sobre todo cuando se trata del idioma. Volviendo, digamos, hacia esto, ¿is it easy to learn a new language? Aquí viene justamente, me comparten en el Facebook esta gran discusión, ¿no es cierto? ¿Se nace para aprender un nuevo idioma o se hace uno para aprender un nuevo idioma? Vamos a decir que es una combinación de todo. Vamos a decir de que hay personas que tienen facilidad, que quizás tienen una inteligencia lingüística mucho más desarrollada y tienen una facilidad más grande para poder abrirse a un
nuevo idioma. Pero también tiene que ver con mucho de lo que dicen ustedes, una práctica constante, tener mucha voluntad, tener el deseo, tener motivaciones extrínsecas, como puede llegar a ser una alumna particular que yo tenía, que me decía, me voy en diciembre a Nueva York, ¿no? Entonces tiene una motivación extrínseca, ¿no? Porque dice, bueno, voy a viajar, ¿no? Pero aparte, ¿no? Ella lo que quería es una motivación intrínseca, quiero aprender bien el inglés, no tan solo para poder viajar y comunicarme allá, sino para conocer un gringo. Bueno, ahí hay otras motivaciones, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es la motivación, es la voluntad, son las habilidades que cada uno tiene, pero tenemos, digamos así, que explorar un poquito porque existen teorías que nos ayuden a responder a esta pregunta. Vamos a ver dos aspectos importantes o principios básicos para la enseñanza y el aprendizaje de un nuevo idioma. Tanto principios relacionados con la teoría del lenguaje, ¿no es cierto? Porque estamos nosotros hablando del lenguaje, la teoría del lenguaje, cómo se accede al lenguaje, qué significa el lenguaje, y luego principios relacionados con lo que sería la teoría del aprendizaje, cómo se da el aprendizaje. Teniendo en cuenta estos principios básicos, nosotros vamos a dar el día de hoy una receta didáctica. Una receta didáctica que nos ayude a entender cómo nosotros tenemos que abordar la didáctica de la enseñanza del inglés. Me gustaría que nosotros, mientras vayamos viendo estos principios relacionados, y yo les voy a ir dando ejemplos de acuerdo a estos principios relacionados, cómo se va dando la enseñanza del inglés, quiero que me comenten cómo ha sido su experiencia y también, si alguien se anima, digamos así, sinceramente, me dice cómo yo enseño el inglés. Vamos a ver las diferentes teorías. Cada teoría implica, por supuesto, un abordaje, un enfoque de la didáctica de la enseñanza de la segunda lengua o de la lengua extranjera, y quiero que me digan, bueno, ¿cuál han aprendido ustedes o de qué manera aprendieron ustedes y cómo es que ustedes enseñan? Vamos primero a los principios relacionados con la teoría del lenguaje. Tenemos 7 modelos: el modelo cognitivo, el estructural, el funcional, el interaccional, el sociocultural, el modelo de género y el modelo léxico, ¿sí? Estas son las teorías del lenguaje. ¿Cómo lo traducimos a estos modelos a la enseñanza del inglés? Por ejemplo, tenemos el modelo cognitivo. Para el modelo cognitivo, la mejor manera de enseñar un nuevo idioma o una lengua extranjera es a través de la traducción gramatical. Es como que la traducción de estructura a estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra grammar, translation, entonces yo, digamos así, para aprender inglés tengo que saber qué es grammar translation en español. Grammar translation en español es traducción de la gramática, ¿sí? Ese es el modelo cognitivo. Aprendemos a través de la traducción. Directamente se da por un medio asociativo, ¿no? Luego tenemos un modelo estructural. El modelo estructural lo que hace es ir construyendo el lenguaje, ¿sí? Entonces, comenzamos por phonemes, por los fonemas, ¿no? Por sonidos. Luego de aprender los sonidos pasamos a las palabras. Luego de pasar a las palabras pasamos a oraciones simples. Luego de pasar a las oraciones simples pasamos a oraciones más complejas. Luego pasamos a la cohesión y a la cohesión textual. Luego a los diferentes tipos de textos. Ese es el modelo estructural. Content-based. Luego tenemos el modelo funcional. ¿Cómo es el modelo funcional? Basado en la competencia. Entonces tú enseñas para que la persona pueda hablar, es decir, producir una lengua oral, un texto oral, para que pueda entender un texto oral, para que pueda entender un texto escrito. Por ejemplo, existen cursos que son cursos muy concretos, muy, digamos así, muy específicos con respecto al competency based. Por ejemplo, existen cursos de interpretación de textos técnicos, sobre todo, por ejemplo, en ingeniería. Son cursos muy buenos y muy prácticos porque, el lenguaje técnico en inglés no es tan complejo, no es tan complicado. Lo único que tiene que hacer uno es relacionarse un poquito con
digamos así, el vocabulario propio o técnico. Entonces, a través de un modelo, de un modelo funcional, nosotros podemos dedicarnos solamente a una competencia, que es entender un texto para poder saber o conocer la información que está contenida en ese texto. Luego tenemos el modelo interaccional. Se aprende un lenguaje a través de la interacción, ¿sí? El task-based, es decir, de que siempre tiene que haber un motivo interaccional o relacional para poder aprender. Por ejemplo, no se aprende inglés sino dentro de una situación comunicativa. Estás tú en un aeropuerto, entonces cuáles son las palabras, cuáles son las frases, cuáles son las preguntas que tú puedes utilizar estando, digamos así, en esa interacción o en esa situación relacional. Ampliando un poquito el modelo interaccional, tenemos el modelo sociocultural, donde nosotros tratamos de trasladar a la persona no tan solo a un contexto concreto, sino ya a cuestiones socioculturales que van más allá de nuestra cultura y que nos permiten, digamos así, relacionarnos con otras culturas o con otros modos de ver la vida o con otra manera de vivir cada una de las cosas que les toca vivir. Luego tenemos el modelo de género, que tiene que ver mucho con el género literario, ¿no? Sobre el cual nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos un modelo text-based de enseñanza o aprendizaje del lenguaje a través de los textos literarios, ¿no? Se dice que a través de los textos literarios uno accede mucho más a, por ejemplo, a nuevo vocabulario o, digamos así, a ampliar nuestro léxico, ¿no? Entonces el modelo de género tiene que ver con eso. Yo, por ejemplo, he trabajado con el modelo de género con algunas personitas, con chicos, que a veces les cuesta mucho, digamos así, acceder al idioma a través de, por ejemplo, a través de la gramática o a través del diálogo. Entonces, por ejemplo, tenía un alumno que no podía aprender inglés de ninguna manera. Le digo, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? Y me dice, a mí me gustan mucho las canciones. Entonces hice un curso de inglés totalmente basado en canciones en inglés. Además que él era fanático o es fanático de Madonna. Entonces, con canciones de Madonna fui armándole el curso de inglés. Y en este momento es profesor de inglés, el muchacho, y aparte con un nivel muy bueno de inglés. Tenía una inteligencia auditiva excelente, con lo cual él, por ejemplo, sacó una muy buena pronunciación. Es un crack total en lo que es pronunciación. Y luego tenemos el modelo léxico, ¿no? Gracias, Alexa, muchas gracias. Compartimos, ¿no? Experiencias, eso es importante. Por eso, si ustedes tienen alguna experiencia que compartir, para mí es un gusto que ustedes puedan, digamos así, compartir experiencias también entre ustedes, porque yo creo que todos tenemos, así como, como la directora leyó todo mi currículum, cada uno de ustedes tiene esas historias así y esas experiencias que las pueden compartir, ¿no? Entonces, dice Cárdenas Ledesma, ¿no? Dice, modelo de género. Eh, Estamos hablando, cuando hablamos de género, sí, específico bien, para que no haya, digamos así, una comprensión, estamos hablando de las teorías del lenguaje con respecto al modelo del género. Entonces, cuando nos referimos a género, no nos referimos, digamos así, a género como opción sexual, sino nos referimos a género como género literario. Entonces, una canción, digamos así, responde más o menos a el género, digamos así, de la poesía, al género lírico, ¿no? Entonces, por supuesto, no es completamente, digamos así, el género lírico, pero, ¿no? Podríamos decir que se adapta mucho al género lírico. Entonces, hay personas que a través de un, digamos así, modelo, ¿no es cierto?, de género, ¿no? O sea, eligiendo un género concreto, por ejemplo, tengo una sobrina que le gusta mucho la literatura, le gusta mucho leer, sobre todo novelas. Entonces, ¿cómo yo logré que ella le gustara y se enganchara con el inglés? Les empecé a mandar novelas adaptadas de las clásicas, novelas adaptadas al nivel de ella, y de ahí se empezó a enganchar. Entonces hoy ya lee inglés y español, y mi sobrina odiaba totalmente el inglés, ¿no? Entonces creo que este modelo de género puede ayudar, ¿no? Puede ayudar.
Gwendolyn nos dice, yo aprendí inglés con canciones y juegos desde los 3 años, y en la primaria la maestra usaba modelo cognitivo estructural, en secundaria la maestra usa el modelo interaccional. Claro, muy bien. De todas maneras, excelente, Gwendolyn, tu aporte, porque nos ayuda a darnos cuenta que, y vamos para allá, ningún modelo es absoluto, ¿sí? Es decir, no podemos dejar de lado ningún modelo, y ya vamos a ver luego por qué, y sobre todo, digamos, así apuntando a lo que es una enseñanza inclusiva del aula de lengua extranjera. Porque hay chicos que les puede servir mucho aprender un idioma, que quizás tienen una inteligencia lógico-matemática, que les puede servir mucho el modelo cognitivo o el modelo estructural. Les puede servir un montón. Por ejemplo, a mí, les digo sinceramente, a mí me ponían a interaction o situations, ¿no? Y yo no funcionaba para nada con el idioma. Yo he ido incorporando el idioma y me he ido entusiasmando con el idioma por la gramática. Para mí la gramática era lo máximo, ¿no? O sea, a mí me encanta la gramática, yo disfruto mucho de la gramática. Entonces, creo que esto de los modelos es relativo. No podemos, digamos así, nosotros absolutizar ningún modelo. Simplemente tratar de sacar de cada uno de esos modelos como que el aporte o las herramientas que nos ayuden a llegar a nuestros estudiantes. Muy bien. Seguimos entonces. Hemos visto las teorías del lenguaje, vamos nosotros ahora a ver las teorías del aprendizaje. Antes de pasar a las teorías del aprendizaje, quiero ver por aquí algunas experiencias que ha compartido porque me parecen fascinantes. Marisela, Chuquipa Aliano. Para hacer una clase de inglés utilizando las canciones interesantes y ayuda a pronunciar las palabras, para ello se necesita tener un buen audio y traductor. Por supuesto que sí, aunque puedes utilizar, yo utilizo mucho, ya vienen los videos de YouTube con las canciones, con su traducción, ¿no es cierto? Y con su también subtítulos en español. O sea que ellos van a ir leyendo los dos, van a ir relacionando y, o sea, hay mucho, por supuesto, hay muchas estrategias para trabajar con clases de inglés, ¿no? Pero sí, hoy ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para poder trabajar con canciones en el aula, ¿no? Y luego tú puedes ir eligiendo cuáles son las canciones que te pueden ir ayudando a trabajar desde estructuras más sencillas a estructuras más difíciles, ¿no? Hay, pues, desde el principio, digamos, hay muchas que, por ejemplo, para trabajar el presente simple es ideal, por ejemplo, esta canción de Celine Dion, en My Heart Will Go On, por ejemplo, para trabajar el presente simple, para trabajar el pasado, por ejemplo, una de Mariah Carey, que es Hero, creo. Entonces, hay lindas canciones como para ir trabajando diferentes estructuras y para poder ir dándole solidez un poquito a las estructuras que nosotros les enseñamos a los chicos, ¿no? Eh, Mi tesis de grado de Magister fue el uso de las canciones populares para la competencia comunicativa. ¡Qué bueno! Cárdenas Ledesma Bludson, no sé si estoy pronunciando bien. Excelente. Mucho tendrás entonces tú que aportarnos, ¿no es cierto? Katy dice, Alexa, I learned English basically by grammar. I love it. Tal cual, Alexa, estamos de acuerdo. Yo también amo la gramática. Si a mí me pusieran a enseñar gramática, pura gramática, yo sería feliz. Me encanta la gramática. El uso de video, canciones e imágenes como recurso para aprender inglés. Muy bien, Katy, excelente. Lilia nos dice, mi hermana desaprobó el curso de inglés en el colegio por cosas de la vida, consiguió un trabajo en Reino Unido y tuvo que aprender inglés sí o sí. Como sea, Lilia, ella tuvo que haberse ido con la cabecita ya lista y ya preparada, ¿no? Quizás no con el inglés sólido, pero ya algo le tuvo que haber servido el curso de inglés en el colegio, ¿no? Nunash dice, tengo una hija de 3 años y practico el inglés con ella. A ella no le da roche repetir y entiende frases. Claro que sí, ellos aprenden rapidísimo porque es parte, y eso digamos así es muy importante que nosotros lo podamos tener en la mente. El inglés para ellos, quizás para nosotros no, ¿no? Porque ha sido quizás aprenderlo un poquito mal, con malas experiencias, pero para ellos aprender, como decíamos desde el principio, es un juego, es parte de la naturaleza. Ellos son esponjitas y todo lo aprenden y lo aprenden con naturalidad. Para ellos aprender es natural. Yo no sé por qué
y creo que en ese sentido tenemos que replantearnos mucho como escuela. Creo que la escuela va desnaturalizando la capacidad de aprendizaje del ser humano, ¿no? Porque es como que les genera, digamos así, estrés a los chicos, no sé qué pasa, pero es natural que nosotros desde chiquitos aprendamos, somos unas esponjitas, nuestro cerebro está listo para aprender todo, para captar toda la realidad, para comerse la realidad entera, para poder, digamos así, relacionarse activamente con ella. Yo hasta el término de secundaria, dice Jenny, no disfruté nada de aprender el idioma, ya que mi profesora era solo pizarra. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que revisar la didáctica, ¿no? Si nosotros vemos que los chicos se nos aburren, se nos duermen en la clase de lengua extranjera, quiere decir que en algo tenemos que ir mejorando la didáctica. Poems, movies, songs. Muy bien. Tenemos material para los niños ya ahora muy interesante, que era algo que cuando yo comencé a trabajar como profesor de idioma en el año 98, allá en el tiempo, ¿no? Había materiales que nosotros no teníamos. Nosotros teníamos puras flashcards, ¿no? Pero ahora ya creo que nosotros, digamos así, tenemos mucho material que no necesitamos, digamos así, hacer lo que nosotros hacíamos ahí, malabarismo. Tienen fichas, tienen PDFs, pero un montón. Tienen canciones para trabajar de diferentes maneras. Florentina nos dice, muy buenas noches, a mí me gusta enseñar inglés básico a los estudiantes, pero se me hace difícil pronunciar. Pero si hablo quechua correctamente, ¿cómo haría para sacar mi carnet de bilingüe en quechua? Eso sí, yo no te sabría decir cómo sacarías tu carnet de bilingüe en quechua, ¿sí? En mi casi con Duolingo he aprendido lo que no pude en el cole, porque en el cuaderno 20 pero gramática no. Duolingo, la verdad que si ustedes me dirían, ¿Duolingo funciona? Sí funciona. Y mucho más con inglés. Por ahí yo diría que el problema de Duolingo para otros idiomas, como por ejemplo el francés, ¿no? El portugués, que tiene a veces algunos acentos que te hace perder puntos y luego no te permite seguir aprendiendo. Regresamos entonces a las teorías del aprendizaje, relacionando un poquito también con las teorías del conocimiento que habíamos visto recién. Tenemos en las teorías del aprendizaje el conductismo, el cognitivismo, el creativo constructivista por habilidades, el interaccional, el constructivismo, el sociocultural y el de factores individuales. Como ustedes pueden ver, respondiendo a cada teoría del aprendizaje, nosotros tenemos diferentes estrategias. Por ejemplo, para el conductismo, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros para poder lograr el aprendizaje de acuerdo a la perspectiva del conductismo? La ejercitación, la repetición. Y luego, dentro de lo que es el proceso de ejercitación y repetición, también con un tipo, digamos así, de estímulo, ¿no? Externo, que les pueda ayudar a ellos a, tanto, digamos así, externo como interno también, ¿no? O sea, digamos así, podemos trabajar ahí la motivación intrínseca, que lo felicitemos por los logros, que le vayamos haciendo un seguimiento lo más individualizado posible, ¿no? Pero básicamente, a través del conductismo, aprendemos por ejercitación y repetición. Luego tenemos desde el cognitivismo, gramática con significado práctico. El creativo constructivista, por ejemplo, decíamos nosotros, a través del task-based, ¿no? Por habilidades, a través del desarrollo de habilidades, en el interaccional, generando mucho la comunicación y tratando de apuntar a la comunicación, en el constructivismo, ¿no? Yendo más a lo que es el cooperativismo y el significado. También podemos ver lo contextual, en lo sociocultural, y luego algunos factores individuales, yo creo que ahí para individualizar un poquito la enseñanza a través de lo que es las inteligencias múltiples. Otro chisme, si bien todo el tema de las teorías de las inteligencias múltiples, hay algunas escuelas que no reconocen todavía, nosotros podemos con toda, digamos así, seguridad decir que nuestros chicos tienen inteligencias más desarrolladas unas que las otras. ¿Sí? Entonces, por más que muchas veces a la ciencia le cuesta reconocer esto de las inteligencias múltiples, y yo creo que es porque se les hace difícil, ¿no? Proponer una didáctica que esté acomodada a todas las inteligencias, el mundo de acuerdo, digamos así, a el mundo como que sigue alimentando el tema, digamos así, mucho, sobre todo la currícula educativa, el tema de la inteligencia lógico-matemática, y se apunta mucho a eso,
pero sí hay otras inteligencias que yo creo que son importantes también desarrollar y que todas van de la mano, ¿no? Es decir, que si yo desarrollo, por ejemplo, la inteligencia motriz en un niño, seguro que le va a estar ayudando para desarrollar las otras, ¿no? Todas están plenamente conectadas. Muy bien, entonces sería la pregunta, ¿cuál sería la receta que nosotros podemos usar para poder transmitir? Entonces, ¿cuál es la receta entre todas estas teorías y propuestas que deberíamos nosotros usar para poder enseñar la lengua extranjera, ¿no? Entonces, en principio, tendríamos que decir que cómo aprendemos nosotros nuestras lenguas, cómo hemos aprendido el español, o para aquellos que son quechua hablantes, cómo han aprendido ustedes el quechua, cómo han aprendido ustedes el español, ¿no? Primero, por repetición, ¿no? Repetición, como dice Gwendolyn también, por imitación, ¿no? Por ejemplo, digamos así, lo primero que hacía, digamos así, el papá, la mamá, es decir, bueno, ¿qué quiere? Señala, es agua. Entonces, ¿cuántas veces habrá repetido el papá y la mamá agua hasta que el niño terminó diciendo agua, ¿no? Entonces, se adquiere por repetición. A veces, digamos así, me conflictúa mucho los docentes que enseñan lengua, tanto lengua, digamos así, comunicación, como también lengua extranjera. Dice, ya te expliqué o ya te lo dije 1000 veces. No, lo que pasa es que necesita 2000 veces más, ¿no? Porque es muy importante la repetición y la imitación. Es decir, de que todos aprendemos un idioma, la lengua, repitiendo e imitando. Es muy importante repetir y repetir. Si yo tengo que repetir yellow, si yo tengo que repetir gray, si los chicos tienen que repetir blue 1000 veces, es la necesidad que tienen para poder aprender. Tenemos que usarlo, usarlo y usarlo. Por eso es muy importante que cuando nosotros enseñamos una lengua extranjera, tratemos de usar la mayor cantidad del tiempo, tratemos de usar la lengua extranjera. Eso es lo ideal. Por supuesto, evitando de que tú empieces a hablar como maestro, digamos así, o como experto, tu lengua extranjera como native, para refregarle en la cara a los chicos que sabes inglés, pero luego los chicos no entienden absolutamente nada y están perdidos, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Entonces, tiene que ser, digamos así, una introducción, digamos así, como vamos a ver en el punto 6, gradual, donde de a poco tú vas incorporando los términos, vas incorporando estructuras, les vas haciendo a los chicos que repitan, ¿no? Ellos riéndose y qué sé yo, y hasta incluso a veces, digamos así, burlándose de ellos mismos, haciendo bromas, van repitiendo, van imitando, se van relacionando con el lenguaje. También tiene que ser de forma funcional, ¿no? Es decir, tiene que ser significativa la propuesta, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en un colegio donde tú sabes que los chicos, qué sé yo, nunca, digamos así, han ido, digamos así, a un aeropuerto internacional, por ejemplo. Entonces, trata de llevarlo más al contexto, digamos así, de donde ellos, digamos así, la interacción o el tipo de interacción que tienen ellos, ¿no? Que sea funcional, que sea significativa, que responda a sus contextos, ¿no? Nosotros aprendemos el idioma dentro de un contexto, ¿no? Entonces, si tengo hambre, entonces directamente pido que comer a mi mamá y a mi papá. Y los chicos, por ejemplo, en cuestiones de hambre y en cuestiones de comida, rápido ya saben cómo pedir. Rápido aprenden el nombre de las comidas. Y si es una comida que les gusta mucho, cuanto más razón, ¿no? Como ustedes han dicho por ahí, Adelina, through interaction, de forma interactiva, mucha interacción. No puede ser el aula de la lengua extranjera, digo yo, bueno, no debería ser ninguna aula, pero mucho menos de la lengua extranjera, digamos así, una comunicación vertical
en donde el docente está hablando todo el tiempo. El docente habla, 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 y los estudiantes escuchan, 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 escuchan. Ahí no van a aprender. No es por ósmosis que los chicos, digamos así, van a agarrar el idioma y luego lo van a repetir. No, es muy importante que nosotros haya interacción. Si en una clase de idiomas no hay interacción, muy difícilmente los chicos van a aprender el idioma. De forma gradual, siempre de lo simple a lo complejo. Yo en este punto número 7, yo diría que es importante nunca suponer nada. Eso, digamos así, es algo sano que les digo. Nunca supongamos nada. Si tú empiezas a suponer cosas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a comenzar la clase con, digamos así, 30 alumnos y de repente te van a llegar al final de la clase solamente 5 vivos. Todos los demás van a estar perdidos en la clase, ¿no? Entonces, nunca supongas nada, siempre de lo simple a lo complejo. Como si tú nunca les hubieras enseñado nada, siempre empieza desde cero, siempre empieza desde cero. Ve dando primeros pasos y luego les vas aumentando, le vas ampliando las estructuras, quizás digamos así siempre palabritas, ¿no? Palabritas, interacciones con palabras, ¿no? Así como el bebé con su mamá, agua, ¿no? Water, ¿no? Entonces, que traigan cosas y que luego ellos puedan señalar y que tú le digas, water, please. O sea, no estás usando la gran estructura, simplemente estás usando el léxico, palabritas y luego algunas palabras que te ayudan a solicitar algo, ¿no? Entonces estás interactuando, no estás usando grandes estructuras, ¿no? Cosas simples, cosas graduales. Y siempre desde la comprensión a la producción. Esto es muy básico para un docente, pero es bueno que nosotros nos lo repitamos. Tú no le puedes pedir a un chico que produzca un texto, por ejemplo, una historia, si los chicos nunca han leído una historia. Y eso a veces pasa en la clase de inglés. Dice, van a escribir, you're going to write a letter. Van a escribir una carta. Los chicos nunca en su vida han leído una carta, ¿no? Entonces, siempre de la comprensión a la producción. Si nosotros, por ejemplo, queremos que los chicos puedan hablar, tienen que estar escuchando inglés todo el tiempo. Tienen que tener el estímulo para que a ellos se les haga fácil. Abren el oído, mientras abren el oído, abren la boca. O sea, esa es la lógica natural del aprendizaje de cualquier idioma, del aprendizaje de la lengua, ¿sí? Entonces, estas son las claves, ¿no? ¿Cómo aprendemos nuestros propios idiomas? Así tenemos que aprender el idioma extranjero, por repetición, por imitación, de forma funcional, de forma contextual, de forma interactiva, de forma gradual, de lo simple a lo complejo y de la comprensión a la producción, ¿sí? Entonces, yo lo que les dejo acá en la diapositiva que luego van a compartir con ustedes es un checklist. Me gustaría que ustedes me digan de estos 8 puntos, ¿cuál es su fuerte? Me ponen el numerito, digamos así, el numerito ahí en el chat. ¿Cuál es su fuerte y cuál es su fragilidad en algo que ustedes sienten que tienen que trabajar un poquito más? Yo relaciono en el checklist cada uno de estos puntos que yo les he dicho que son importantes, relacionándolos con cómo aprendemos la lengua propia, en un checklist. Primero, mis estudiantes repiten palabras, frases y oraciones constantemente. ¿Hay repetición en el curso? ¿En tu aula hay repetición constante? ¿O tú te quejas porque hay que repetir? Eso, digamos, así sería bueno que nos preguntemos. Número 2, otro checklist, digamos, otro punto, otro indicador. Mis estudiantes poseen estímulos constantes para imitar. ¿Sí? Es decir, tú eres el que está hablando en inglés, tú eres el que busca la imitación. Haces, digamos así, ya vamos a ver algunas técnicas, algunas estrategias, pero por ejemplo, el role play es muy importante. Por ejemplo, una imitation class, que en algún momento digamos, si tus alumnos, 3 alumnos tuyos te imiten dando clase de inglés, ¿no? Sería espectacular, porque ellos se verían obligados
a hablar en inglés. ¿Se dan cuenta? Entonces, o que imiten, digamos así, les pones a alguien, ¿no? Como por ejemplo hay concursos, les pones a alguien hablando en inglés, alguien que sea prototípico, sea famoso, algún cantante, lo que sea, aunque sea que hable mal el inglés y que los chicos lo imiten, ¿no? Y les pones el desafío, imiten a esta persona. 3, mis estudiantes descubren la utilidad de lo que están aprendiendo, entienden hacia dónde van, por qué aprenden lo que aprenden, en qué les ayuda. Mis estudiantes se sienten siempre inmersos en el contexto que necesitan. Si tú quieres recrear un aeropuerto, haz un día que traten ustedes de ambientar eso como si fuera un aeropuerto, no como si fuera una aula donde están todas las carpetas, todas. No, ambienten un aeropuerto hasta que los chicos hagan carteles con aviones, con helicópteros y todo, que pongan ahí los nombres y qué sé yo, y ustedes ambienten como si fuera un aeropuerto. Supongamos que estamos en el aeropuerto. Los chicos tienen imaginación de sobra para poder hacer toda esa recreación. Por lo menos hasta los 11, 12 años, los chicos se enganchan con eso. 5, mis estudiantes interactúan todo el tiempo. Están interactuando. Eso es un indicador muy importante, yo ya lo repito y lo vuelvo a decir. Tienen que interactuar. 6, mis estudiantes se sienten relajados y seguros. Si mis estudiantes se sienten tensionados, obviamente que esto sirve para todas las clases, pero mucho más en lengua extranjera, ¿no? Donde tiene que ser algo natural el aprendizaje, tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo dinámico. 7, mis estudiantes siempre comienzan entendiendo. No puede ser que los chicos empiecen la clase de inglés sin entender dónde están situados, dónde están ubicados. Y muchas veces pasa, no, yo solamente le doy clase a los chicos que me siguen. Y los demás, pues bueno, que los parta un rayo. No, tenemos que asegurarnos, hacer nuestras clases de lengua extranjera inclusivas. Todos tienen que comenzar entendiendo para que vayan, ¿no? De a poco. Mis estudiantes están expuestos a diversos textos similares a los que deben producir. No les hagas producir un diálogo de cómo pedir algo en un restaurante sin que antes tú le hayas mostrado 10 a 20 diálogos diferentes que tengan que ver con cómo desarrollar un diálogo en un restaurante. Sí, ese checklist yo creo que me parece que es súper, pero súper completo, súper global. Si a ustedes se les ocurre algún otro indicador, yo sí les agradecería que lo puedan compartir, ¿no? Estoy viendo, estoy viendo sus aportes en el chat. Me alegra mucho. Veo que muchos de ustedes aplican bastante estos indicadores, pero para que sea completo tenemos que llegar a enumerar los 8. Creo que ahí tenemos a Betty que dice, yo aplico los 8 indicadores, tengo check, 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 palomita, 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 palomita. Me alegra. Le vamos a poner su carita feliz a Betty. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver algunas estrategias metodológicas que nos ayuden a reforzar estos, indicadores, ¿no? Algunas cositas que nos pueden ayudar, algunos ejemplos. En la primera estrategia, ¿no? Para repetition, es importante que nosotros usemos drills. Use repetitive drills and exercises to reinforce vocabulary and grammar structures. Drills. ¿En qué consisten, por ejemplo, los drills? Drills podrían ser, por ejemplo, que tú digas, bueno, todos vamos a decir fruits, ¿no? O también se puede jugar al tutti frutti en inglés también, si se animan ustedes a hacer un tutti frutti en inglés, genial. Pero, por ejemplo, tú dices fruits, entonces empiezan a decir fruits, ¿no es cierto? Y si alguien se equivoca, pues ahí como que pierde puntos. Puedes armar 2 o 3 equipos en tu aula. O, por ejemplo, puede ser que a los chicos que están un poquito más avanzados, ¿no? Que tú les hagas hacer oraciones, ¿no? Ese juego donde
uno dice la primera palabra de la oración, luego el otro dice la primera y la segunda, luego el otro la primera y segunda y va agregando y van agregando y se hace una oración grande, ¿no? Y todos van repitiendo, sirve muchísimo. También, por ejemplo, otro ejemplo que les pongo acá, create an art gallery in the classroom. Si los chicos tienen mucha, digamos así, mucho de inteligencia visual, les sirve muchísimo que puedan trabajar con el arte y hacen galería de arte en la clase, con el dibujo, y luego usan los dibujos para seguir recordando, ¿no? Los conceptos. Maru Acosta, antes de seguir con repetition, nos dice algo interesante sobre interaction. It is important the interaction with repetition with easy words. I am María Elizabeth Acosta Pérez from Lambayeque. ¡Qué lindo! Qué bonito que trabaja en Sarah Boulon School de Lambayeque. Bueno, yo realmente, digamos así, qué lindo saber de que nos están siguiendo desde allá, desde Lambayeque, siempre tratando de aportar de la mejor manera posible al trabajo que todos hacemos, que es desafiante, pero que es muy bonito, muy hermoso lo que hacemos. Jessica Salazar dice, así aprenden los niños a hablar, comprenden primero dentro de un contexto comunicativo, elaboran sus hipótesis, hablan palabras sueltas, unidas de manera de texto dentro de un contexto, luego, solo luego, formulan oraciones gramaticalmente formadas. Desde lo que dice Jessica, qué importante que es, me viene a la mente que nosotros no nos preocupemos tanto por la corrección, ¿no? La corrección viene más adelante, ¿sí? No es tan importante, digamos así, la corrección primero. No es tanto corregir todo el tiempo o estar tan obsesionados con que pronuncie bien, que escriba bien, qué sé yo. Al principio es que comunique. Los chicos, si están comunicando bien, entonces se están aprendiendo. Y para ellos eso es un logro. A veces hay chicos que se frustran mucho, ¿por qué? Porque tú estás todo el tiempo atento a la corrección, ¿no? Entonces, no hace bien, no dice bien, no pronuncia bien, no escribe bien. Entonces los chicos dicen, no estoy aprendiendo inglés, pero muchas veces sí están aprendiendo inglés, ¿no? Muy bien, aquí yo les voy dejando en la diapositiva algunos videitos que les ayuda un poquito más con estrategias. He tratado de buscarles videos y materiales que les den estrategias y cosas prácticas que les puedan servir en su clase. Para imitation. Strategy 2. Model language use through role play activities or mimicking native speakers. Ya les dije recién, a través del karaoke, de escuchar y de repetir y cantar canciones, uno puede trabajar muy bien la imitación. Yo tengo personas que les he mejorado mucho, pero mucho, alumnos de lengua extranjera que les ayudé muchísimo a su pronunciación a través de las canciones, muchísimo. O example one, conduct a dialogue between two characters, then have students imitate the conversation with a partner, focusing on intonation and pronunciation. Por ejemplo, tú tienes dos estudiantes o cuatro estudiantes que son muy buenos, que quizás van a una academia o que les gusta mucho el idioma o que tienen un estímulo especial. Les haces hacer a ellos un primer diálogo, una primera interacción. Entonces les dices a los otros chicos que vayan, ¿no es cierto?, tomando algún apunte, algunas ideas, algunas palabritas. Que luego ellos vayan e imiten ese diálogo o esa interacción, ¿no? Entonces eso es muy importante para la imitation. Luis Buleje Ramírez, hoy en día el curso de inglés es muy importante para la vida y la metodología tiene que ser muy didáctica para que puedan aprender los niños y adolescentes, tal cual, ¿no? Eso me parece muy importante y para eso tenemos que buscar todas las estrategias posibles. Functional, which is the strategy for functional? Teach language in contexts that are relevant and useful for everyday communication. Tiene que estar inspirado este functional con el how to. ¿Cómo puedo pedir una pizza con, no sé, con tomate y cebolla? ¿Cómo puedo pedir? ¿Cómo puedo pedir un baño? ¿Cómo puedo? ¿No? El how to. Es muy importante que nosotros siempre, cuando planteemos nosotros una actividad, que siempre tenga
como perspectiva el how to. Example 1, usage the verb to be. How to express different ideas using only one verb. Esto del verbo to be me parece interesante porque los chicos muchas veces entienden la estructura, utilizan la estructura, luego los hacemos usar en el contexto, pero los chicos no son conscientes de que el verbo to be se usa para muchísimas cosas. El verbo to be se usa para describir. El verbo to be se usa para describir personas, para describir cosas, para hablar del estado de una persona, que es diferente. Se utiliza para poder hablar de la posición de una persona. Se utiliza el verbo to be para hablar de la edad de una persona. Entonces es muy importante que los chicos, aparte de aprender la gramática, que también es importante, entiendan las diferentes formas de usar. Ellos podrían hacer miles de diálogos y de muchas formas y de todos los colores solamente con el verbo to be. Entonces es muy interesante que los chicos vean esa utilidad y esa funcionalidad. Por ejemplo, tienes el The Ice Breaking Game. Por ejemplo, que les ayude mucho a expresar emociones. Por ejemplo, que tú uses tu clase de inglés. Los ves muy cargados a los chicos, súper cargados. A veces, digamos así, vienen con agresividad o vienen, digamos así, con sentimientos muy, digamos así, fuertes. Entonces, ¿qué es lo que haces? Presentas unos cuantos vocabularios, ¿no es cierto? Y trabajas, ¿no? Como unas icebreaking games, trabajas un poquito, digamos así, el tema de las emociones. Que ellos en inglés puedan expresar qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están viviendo, quizás con una lluvia de palabras. Entonces, haces un icebreaking game donde ellos se expresan y también los ganas a los chicos. Giovanna dice, en inicial, por ejemplo, tenemos solamente 15 minutos del curso de inglés. Está claro, ¿no? O sea, uno trata, digamos así, de adaptar, de hacer pequeñas motivaciones. La cosa es estimular, chicos. La vez pasada veía un video, qué importante que es para los chicos, así como tener momentos de acción, ¿no? O de aprendizaje a través de la interacción con nosotros, que también tengan momentos de descanso, porque en esos momentos de descanso dice que el cerebro está procesando todo lo que tú le enseñaste en esos 10, 15 minutos. Entonces, hasta 15 minutos pueden ser una gran oportunidad para que los chicos tengan un gran aprendizaje de inglés. Vamos con otras estrategias. Tenemos la contextual. Integrate language learning with real life situations or authentic materials. Si algún día tú quieres que los chicos aprendan las comidas, dile a los chicos que traigan, ¿no? Traen o cómo preparar una receta. Entonces, que lo vean, que lo toquen, que lo palpen, que lo experimenten. Que no sea en un flashcard solamente, o que ellos, digamos así, vean comida y estén pasando hambre en el aula, ¿no? Todos los chicos cuando veíamos, por ejemplo, la unidad de foods, decían, profesor, nos hace dar hambre. Bueno, sería genial de que se prepare, digamos así, digamos así, por supuesto, en el contexto que corresponda, en el comedor y qué sé yo, se van, se preparan comidas o traen comidas, entonces le vamos nombrando las comidas y luego le puede pedir, ¿no? May I have o can I have tal cosa, que uno haga de mozo y que pida quizás alguna comida que ha traído otro compañero, etcétera, ¿no? Para contextual, watch videos and films, identify real life communications, use newspaper articles or online news clips to discuss current events. Cuando haya eventos o situaciones muy concretas, ¿no? Que ellos sepan, por ejemplo, lo que es un huaico, ¿no? Landslide, ¿no? Entonces, a través, digamos así, de diferentes situaciones que viven en la vida cotidiana, que ellos puedan también darle su nombre o relacionarlos con su nombre en inglés. Interactive. Encourage peer interaction and collaborative learning. En ese sentido, no es necesario que todo el tiempo estés tú interactuando con todos. Pueden interactuar en parejas, pueden interactuar en tríos, pueden interactuar, digamos así, de a cuatro, pueden interactuar en grupos más grandes, pueden hacer debates, ¿no? Por ejemplo, está Play Mystery Words, or Guessing Words
with forbidden ones, ¿no? Entonces tienen varias opciones ahí. Yo les pongo los ejemplitos, unos videos. Gradual, very important, scaffold learning by introducing concepts in a step-by-step manner, starting with the basics and gradually increasing complexity, ¿no? Por ejemplo, build sentences with challenging puzzles, ¿no? El juego con puzzles es excelente. O por ejemplo, no enseñes el pasado simple sin pasar por el presente simple primero. No enseñes el verbo to be, was y were sin antes poder recordar el is, el are y el am, que es algo con lo que más los chicos se relacionan. Finally, from comprehension to production, the strategy is focus initially on understanding input before requiring students to produce output. Primero, escuchar y leer mucho. Luego, llevarlos a hablar y a escribir. Use model text, por un ejemplo. Listen to a recorded dialogue or story. Hay mucho material, muchas historias adaptadas, muy sencillitas, que los chicos primero se escucha la lectura, luego la leen ellos al lado del video, luego hay actividades o hay algunas cositas puntuales de glossary or some understanding questions. Entonces hay mucho material para poder hacer esto. Final musts, para terminar con este encuentro hermoso, ¿no? Unos final musts para todos nosotros como que deberes, como esenciales para todos nosotros si queremos hacer buenas clases de inglés. Número uno, number one, be creative and innovative. Ser creativo, ser innovador. Por supuesto, no hay tiempo, me dicen ustedes. Claro que sí, es muy difícil ir encontrando el tiempo, es muy desafiante, pero también tienes que divertirte tú al lado de tus estudiantes. Create a good atmosphere. Tiene que ser una atmósfera agradable para que sea un clima positivo de aprendizaje. Encourage authentic interactions, lo más auténticas posibles. Consider diverse learning styles. Acuérdate de que no todos aprenden igual. Celebrate their achievements. Siempre. Logro por más pequeño que sea, celébralo. Teach culture. Enseña cultura. Tienen que saber los chicos que detrás de las fronteras del Perú, detrás, digamos así, o fuera de su casa, hay otros modos de vivir la vida. Enhance experiences. Blessings for everybody. Now, questions. Si tienen alguna pregunta, algún aporte que hacer, estoy totalmente abierto a sus aportes, a sus preguntas, a sus inquietudes. Gracias a ti, Lirech Sandoval. Gracias, Maru Acosta, por lo que nos cuentas. In sometimes I sing some lines in English. For example, I am waiting for a girl like you or for any other group. Then ask a question. Tell me some word that you listen, please. Esa, digamos así, eso que tú dices, Maru, es muy importante. El hecho de que no necesariamente los chicos tienen que entender al principio todo. Con que entiendan una palabra de la canción que han escuchado, ya es un logro. Ya quiere decir que el oído ya está escuchando inglés. El uso de pausas activas es muy bueno. Gracias, Betty. How to teach with inductive approach. Inductive approach. Me dice Danis Patsy Rojas Pisco. Yo creo que el inductive, tanto el deductive como el inductive approach, lo podemos hacer a través, por ejemplo, de, digamos así, del contexto. Nos puede servir muchísimo. Por ejemplo, en el contexto de una lectura, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos leyendo algo, y eso lo aplicamos también los profesores de comunicación, lo sabemos, cuando estamos haciendo plan lector o lectura. No necesariamente tienes que acabar y terminar rápido de decirles cómo termina la historia. Una vez que llegas al conflicto de la historia, al, digamos así como que al centro del problema, al plot, entonces ahí tú dices, bueno, ¿cómo crees que esto se va a desarrollar? ¿Qué va a pasar? What's going to happen? ¿No? Entonces, de alguna manera tú le estás ayudando a ellos a que traten de deducir. Luego que confirmen, ¿no es cierto? Que confirmen eso que ellos han deducido.
¿no? De la historia. O si no, inductive, que vayan, digamos así, ellos de la experiencia, ¿no es cierto?, que van teniendo, que vayan sacando conclusiones, ¿no? Esto que les decía yo, por ejemplo, esto de que ellos escuchen una canción y que no necesariamente tengan que entender todo de la canción, ¿no? Es una muy buena manera de hacer en inductive approach o en inductive learning, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos, digamos así, se van relacionando con el idioma de manera natural, sin necesidad, digamos así, de que ellos, y de manera gradual, sin necesidad de que ellos tengan que saberlo todo de un momento para otro, ¿no? Gracias a ustedes, gracias, muchas gracias, me alegro que les haya gustado, geniales consejos, se pueden adaptar a las actividades con los niños, claro que sí, ojalá que luego me los encuentre por ahí en algún lado y me puedan contar sus experiencias. Dora nos dice, muy interesantes estas estrategias, ¿dónde podemos obtener mayor información acerca de ellas? Yo les he compartido algunos videos de YouTube donde hay bastante información, pero si hay interés les puedo compartir artículos de investigación, les puedo conseguir algunos materiales en internet para que pueda ayudarles, no hay problema. Gracias a ustedes. Cantar canciones conocidas en inglés es importante, les gusta a los estudiantes. Guadalupe, me motiva a usted, me alegra muchísimo. Eso es muy importante, que nos contagiemos las ganas de enseñar, de transmitir, de comunicar, de dar lo mejor de nosotros a las futuras generaciones. ¿Algún texto que recomiende para leer más sobre estos temas? Betty, le voy a dejar a la directora, le voy a dejar algunas referencias bibliográficas con algunos PDFs para que les pueda ayudar, tanto a ti como a las compañeras que por ahí están pidiendo un poquito de información. Muy bien. What percentage of games we should use in each classes? Recuerden que la herramienta no es un fin, sino un medio, Jorge Luis, ¿sí? Entonces, no podemos hacer, digamos así, de toda la clase un juego, ¿no es cierto? Sino de que el juego es un medio para motivarlos, para ayudarles a aprender en un ambiente más agradable, pero el juego no puede ser un fin en sí mismo, ¿sí? Entonces, además que los chicos tienen que adaptarse a diferentes modos de aprender, que no tan solo sea jugando, ¿no? Sino que también tienen que haber otras, digamos, y otras estrategias. Que nunca un medio se vuelva un fin, ¿sí? Porque si no pierde su esencia, ¿sí? Pues muy agradecidos por esta oportunidad, les mando muchas bendiciones a todos y gracias por esta oportunidad de compartir la experiencia a Norma de manera especial, a Norma Chávez, que nos da esta oportunidad de compartir nuestras experiencias como docentes. Magíster Daniel Alberto Sosa, las gracias de nuestra directora de UGEL, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, y de todo el equipo que la acompañamos. La que habla, Manuel Reategui, Judith Maguiña y Lucila Alemán. La verdad, ha hecho una ponencia interactiva muy interesante que ha despertado el interés en todo nuestro público asistente. Hay muchas muestras de agradecimiento, de aprecio, de reconocimiento a su valiosa ponencia, Magíster Daniel Alberto Sosa. Gracias infinitas de nuestra directora de la UGEL 06 y del equipo que la acompañamos. Permítame usted, en presencia de un valioso ponente, anunciar nuestra conferencia del día viernes. Energías renovables, paneles solares en colegios del futuro, que estará a cargo de la señorita Adriana Irene Ita, estudiante de arquitectura del 7º ciclo, 5º superior de la Universidad de Lima. Tenemos valiosos ponentes de su categoría, magíster. Muchísimas gracias
a todo nuestro público asistente y en nombre de nuestra directora de UGEL, doy por concluida la conferencia que hemos tenido esta noche, que yo sé que el público seguramente quisiera continuar. Gracias, buenas noches.